Neumonía tardía en la infección por la variante Omicron. Ante el avance de la variante Omicron es muy importante entender algunos conceptos que debemos aclarar. ¿Qué es la neumonía tardía? Y sobre todo, ¿qué condiciones debemos considerar ante la infección por la variante Omicron? En este video vamos a compartir el concepto de neumonía tardía y lo más importante, brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a hablar sobre un concepto importante a tomar en cuenta. El concepto de una neumonía tardía por la variante Omicron. Un concepto que debe ser considerado, sin embargo, muchas personas piensan que al superar los síntomas ya se fue el peligro. Una situación que lamentablemente estarían cometiendo un error. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, es importante entender que la variante Omicron, que es la variante que está avanzando a lo largo de estos 2 meses, cuando el 26 de noviembre de 2021 fue declarada por la Organización Mundial de la Salud como una variante de preocupación, sigue avanzando y que los síntomas se van conociendo. Hasta el momento, los síntomas que han sido reportados con esta variante inicialmente han sido fatiga, dolor muscular y dolor de garganta. Posteriormente, Reino Unido habría descrito síntomas como lo que es la caída del cabello, tinnitus o zumbido de oídos, sudoración nocturna y sobre todo también se habría referido cuadros de daño ocular o conjuntivitis. Pero a ello hay que tomar en cuenta que la variante Omicron también causaría en algunas personas, sobre todo no vacunadas o que tengan algunas comorbilidades, causaría la posibilidad de un riesgo de neumonía. ¿Qué es la neumonía tardía? La neumonía tardía es una complicación que se presenta una vez el paciente ha superado el cuadro clínico. Es una situación que se dio bastante claro cuando al inicio de la pandemia las personas superaban la semana de cuadro clínico, a la cual se ha denominado como la semana de peligro, y pasando ese tiempo el paciente recaía nuevamente con un cuadro de fiebre y finalmente complicaciones asociadas a ello. Y es importante entender que las complicaciones que se daban, sobre todo, se daba una vez el paciente había identificado la pérdida del olfato, que era el día 1. Perdiendo el olfato, sabíamos nosotros que a los 6 días el paciente podría complicarse con una neumonía, sin embargo no tenía mayor manifestaciones. Pero días después el paciente cursaba con fiebre y nuevamente las complicaciones se presentaban. A ello se denominaba la neumonía tardía, es decir, la complicación que estaba asociada a la enfermedad COVID-19 de una presentación tardía. Ello se le denominó la neumonía tardía. Este concepto todavía sigue siendo válido para la variante Omicron, en donde, si bien es cierto, las nuevas disposiciones que están dando los gobiernos con respecto a la variante Omicron es reducir el tiempo de aislamiento. Ello no significa que una persona, una vez superado el cuadro clínico que para la variante Omicron, iniciaría a los 4 días de la infección, tomando en cuenta que los 3 primeros días corresponden al periodo de incubación. La persona se infecta el día de hoy, por ejemplo, se infecta el 10 de enero. 3 días después, 10, 11, 12, sería periodo de incubación. El día 13 de enero iniciaría lo que significa el cuadro clínico. A este día de inicio de síntomas se le denomina el día 1 y la semana de peligro correspondería a la semana del cuadro clínico. El paciente, superado el cuadro clínico, según nuevas disposiciones, estaría nuevamente ya retornando a su trabajo o a la vida diaria. Un dato que lamentablemente podría conllevar a que el paciente tenga un descuido y pueda llevar a una complicación tardía como la neumonía. Es importante entender que, si bien es cierto, las investigaciones han reportado que la variante Omicron causaría menos daño pulmonar, si una persona superado el cuadro clínico de COVID-19 variante Omicron no tiene las medidas y los cuidados necesarios, lamentablemente ese cuerpo
esos tejidos que han sido dañados por el virus porque ha habido un daño, va a tener una complicación tardía y el paciente haber superado un cuadro clínico, pero sin embargo presentar una complicación tras superar este cuadro clínico. A esto se le denomina neumonía tardía. Es por ello muy importante que nosotros debemos estar atentos a la evolución del paciente, pero sobre todo a brindar las recomendaciones una vez superado el cuadro clínico de la enfermedad. Recordemos que la enfermedad COVID-19 no termina con la superación de los síntomas. Una vez que el paciente supera los días del cuadro clínico, ello no significa que el paciente no está en riesgo en tener una recaída. Las recaídas o las neumonías tardías pueden presentarse sobre todo en pacientes que no toman las medidas y las precauciones del caso. Un paciente que supera COVID-19, variante Omicron, debe tener en cuenta que Omicron es una variante del SARS-CoV-2. Las restricciones, sobre todo, de lo que es exponerse a corrientes de aire, el uso del ventilador, el aire acondicionado y sobre todo las bebidas heladas son condiciones que, de no tomarse en cuenta, podrían desencadenar un cuadro agudo y una recaída del cuadro de variante Omicron, en este caso COVID-19. COVID-19 sigue siendo una enfermedad que puede conllevar a cuadros severos y a mortalidad. COVID-19 no termina una vez superados los síntomas. Recordemos que COVID-19 se asocia a lo que es síndrome post-COVID o COVID prolongado o long COVID. Si las personas, superado el cuadro clínico de la enfermedad, no toman las medidas correspondientes, lamentablemente van a tener el riesgo de tener una recaída y con ello lo que se denomina la neumonía tardía. Una condición que se ha visto sobre todo en variantes anteriores a la variante Omicron, que conllevaba a que el paciente se complique, que conllevaba a hospitalizaciones y muchas veces que conllevaba a un riesgo de mortalidad. La neumonía tardía o las recaídas de la enfermedad COVID-19 por variante Omicron son un riesgo latente. Las personas deben ser conscientes que superado los síntomas de la enfermedad no significa que ya no hay riesgo. Si nosotros no tomamos las medidas correspondientes para seguir cuidándonos, podemos tener una recaída y lamentablemente con ello tener una complicación como la neumonía tardía. Es importante que una vez superados los síntomas de la enfermedad, debemos seguir cuidándonos y sobre todo ser conscientes de que puede haber recaídas o puede haber complicaciones de manera tardía. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una información importante. Neumonía tardía en la enfermedad COVID-19 por variante Omicron. Hemos entendido que a lo largo de la pandemia, las complicaciones tardías de la enfermedad están presentes y la variante Omicron no es ajeno a ello. Una vez que una persona supera la enfermedad COVID-19, es importante entender que superar no significa ya no tener síntomas. Si bien es cierto, el periodo de incubación de la variante Omicron es de 3 días y la semana de peligro, el cuadro clínico, corresponde a la semana siguiente al periodo de incubación, ello no significa que una vez superado el cuadro clínico y el paciente no cursó con fiebre o con mayor complicación, significa que ya superó la enfermedad, y eso no es así. El cuerpo sigue de una u otra manera susceptible a tener recaídas y si las personas no toman las precauciones del caso, podrían tener una recaída y sobre todo manifestarse con una neumonía que podría complicar la situación de su salud. Estos hechos han sido reportados antes de la variante Omicron y sobre todo todavía no se conoce cuál es el real impacto que está ocasionando esta variante. Conocemos que el daño pulmonar es menor en relación a la variante Delta, pero ello no descarta que la persona tenga que seguir cuidándose. Recaídas o neumonía tardía son un riesgo que pueden presentarse en la variante Omicron. No descartemos este cuadro, tomemos en cuenta la información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos.
El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y, lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.